Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 28. Bakugo, una vez que pudo ponerse de pie sin apoyarse en la barra, levantó la mano y encendió algunas chispas en la palma. Frunció el ceño y miró a All for One con una profunda duda. ¿Para qué fue eso? Si All Might se presenta como un cerdo al matadero, debo tener todas las herramientas de mi arsenal a mi alcance. Verás, siempre quise que la habilidad que te regalé fuera un don temporal, un préstamo, por así decirlo. Solo he perdido una vez en mi vida, y no pienso repetir ese fracaso. Ahora, esta conversación ha terminado. Debemos prepararnos para su llegada, dijo All for One. Ninguno de los villanos tuvo la oportunidad de moverse o siquiera hablar antes de que la pared justo detrás de Izuku estallara tan fácilmente como el papel rasgado por manos humanas. El aire fresco del exterior inundó a Izuku mientras el polvo caía al suelo a sus pies. Su temblor reanudó, y no porque estuviera emocionado por ser salvado. Unos pasos pesados hicieron que las tablas del suelo detrás de Izuku crujieran y gemieran, y la risa que retumbó sobre su cabeza le resonó los huesos como si hubiera resonado justo al lado de su oído. El corazón de Izuku latía contra sus costillas tan rápido y fuerte que le dolía, y abrió la boca para gritarle a All Might que se fuera y no regresara, pero sus labios no se separaron, como si la carne de su boca se fusionara en un solo tramo de piel rígida. All for One se llevó un dedo a los labios y le sonrió a través de la nube de polvo que se disipaba, mientras los demás villanos se ponían de pie a toda prisa y se preparaban para correr, en el caso de Toga, o luchar, en el caso de Abby. All for One. Stein y Bakugo parecían divididos, mirando a All Might con los ojos abiertos y la boca abierta, pero listos para la acción de todos modos. Al disiparse el polvo, todos se detuvieron. Los brillantes ojos de All for One le traspasaron el alma a Izuku incluso mientras miraba a All Might más allá de él. Eres más rápido para desenfundar que la última vez que nos vimos, All Might, dijo All for One, riendo. La voz de All Might hizo vibrar los dientes de Izuku en su cráneo al resonar directamente sobre su cabeza. Nunca más permitiré que lastimes a uno de mis estudiantes, All for One. Entonces intenta detenerme, número 8. Dijo All for One, levantando el brazo y apuntando el agujero de su palma directamente a Izuku, quien se estremeció y cerró los ojos. No pasó nada. Izuku abrió los ojos y vio a los villanos mirando a su alrededor con caras de confusión y pánico. All for One sonrió aún más ante este suceso, y aunque no apartó la vista de All Might, sí pareció explorar con la vista periférica. La voz que provenía de All for One era más aguda, estridente, la voz del anfitrión, como All for One la había llamado en el USG. Tenko Shimura dijo. Oh, eres genial, Eraseread. Pero la novedad de tu don se desvaneció hace un tiempo. Ahora es mi momento de brillar. Te estaban esperando. Tienes que largarte de aquí. Gritó Izuku al darse cuenta de que el poder que All for One había usado para silenciarlo ya no tenía efecto. No te preocupes, joven Midoriya, estoy aquí. Dijo All Might, poniéndose frente a la silla de la que Izuku aún no podía escapar. Le dedicó un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. Te llevaré de vuelta con tu familia y amigos, sin problema. La figura oscura de Aizawa surgió como una flecha desde una habitación trasera y su arma de captura atacó a Stein y Dabi. Más gente entró en la habitación por el agujero abierto en la pared. Un héroe anciano que Izuku no conocía se estrelló de pie contra Toga para incapacitarla, y Kamui Watts, una estrella en ascenso a quien Izuku había visto en las calles varias veces, atrapó a Dabi y Bakugo con su movimiento definitivo, la prisión de cadena lacada. Todo sucedió tan rápido que la cabeza de Izuku daba vueltas intentando asimilarlo todo. Sin embargo, All for One, o mejor dicho, Tenko Shimura, se quedó en medio de la carnicería sonriéndole a All Might, quien correspondió a su sonrisa con su famosa sonrisa.
Shimura aplaudió lentamente mientras sus subordinados eran sometidos, y Olmig flexionó sus músculos, causando cierta perturbación en el aire al hacerlo. Edgesot apareció de la nada, con el cuerpo tan delgado que Izuku solo podía ver la cabeza. Intentó ejecutar uno de sus movimientos definitivos, pero no pudo penetrar la piel de Shimura. Un silencio sepulcral se apoderó de los héroes y villanos reunidos en el bar. Shimura agarró el delgado cuerpo de Edgesot y lo partió en dos, haciéndolo volver a su forma humana para luego desplomarse en el suelo mientras sus piernas tomaban forma, dos montones de vísceras aplastadas. La sangre se filtraba por las tablas del suelo y teñía la madera de un rojo oscuro, solidificándose con el polvo de la entrada de Olmig. Toda la sala se detuvo y miró a Shimura, quien simplemente sonrió mientras sus ojos, que ya no brillaban, se fijaban en Olmig. ¿No lo recuerdan, héroes idiotas? Rió Shimura. Mi fuerza no depende de los dones. Pensé que podrían aprender de sus errores, pero claramente no. Todos al suelo. Rugió Olmig mientras avanzaba para interceptar a Shimura, quien físicamente era mucho más pequeño que él, pero parecía imponerse sobre todos en la sala, incluso sobre el símbolo de la paz. Shimura levantó las manos y aplaudió una vez más, y la fuerza que golpeó a Izuku fue diferente a todo lo que había sentido antes, excepto quizás en la USG, e incluso entonces, esta oleada de poder conmocionante puro fue mayor que el poder contra el que había luchado entonces. Todo se volvió negro mientras el mundo era destrozado por la fuerza bruta de Shimura. La calle bajo los pies de Ochako se tambaleó, casi dejándola sin pies, mientras el edificio en el centro de la zona acordonada explotaba con una fuerza sin precedentes. No era como una de las explosiones de Katsuki Bakugo, pues no había fuego ni calor en esta explosión. Fue una onda expansiva de fuerza pura que hizo que todo el edificio, cubierto de maleza que lo hacía parecer abandonado, se desmoronara como arcilla quebradiza. Los escombros destrozaron la calle al impactar, provocando el derrumbe de otros edificios bajo el peso de los trozos de cemento lanzados casi a una velocidad inimaginable, mientras la onda expansiva sacudía a los estudiantes hasta la médula. El edificio tras el que se escondían, que formaba una de las paredes del callejón en el que se habían refugiado, comenzó a derrumbarse, y un muro inclinado de hielo surgió de la mano de Todoroki al arrodillarse para tocar el suelo. El muro de hielo atrapó el edificio y creció a su alrededor, deteniendo su derrumbe mientras Ira guiaba a los estudiantes a la calle para asegurarse de que no fueran aplastados desde arriba. Sacrificó su cobertura, pero eso era mejor que sacrificar sus vidas. Ochako observó la devastación a su alrededor mientras ella y sus amigos se detenían en la calle. El edificio a su derecha implosionaba al no poder derrumbarse a un lado debido a los esfuerzos de Todoroki. Mina y Ujiro se quedaron boquiabiertos, mientras Todoroki y Kirishima maldecían en voz baja, e Ida y Tsu simplemente hicieron una mueca como si hubieran sabido que esta posibilidad era una posibilidad desde el principio. El pecho de Ochako latía con fuerza con el corazón, como si intentara escapar de su cuerpo. Ella lo sabía y no hizo nada para advertirles. A una manzana aproximadamente del epicentro de la devastación, las calles habían sido arrasadas por la onda expansiva, la fuerza bruta de aquella destrucción reptante. Apenas habían escapado de la devastación, pero era inconfundible al contemplar el pequeño cráter que la enorme onda expansiva había dejado en el distrito camino. No quedaba nadie visible entre las ruinas de la manzana reducida a escombros. Los policías, tanto del equipo de asalto frontal como de la retaguardia, seguramente estaban todos muertos. Ochako no entendía cómo alguien podría sobrevivir a algo así, excepto Olmig, estando tan cerca del origen de la onda expansiva. Sin embargo, una figura negra familiar atrajo su atención, y vio a Izawa saliendo arrastrándose de entre las ruinas, con un brazo colgando flácido a un lado, dificultándole el movimiento. Casi pensó en correr hacia él, pero en lugar de eso miró a Ida. Él no hizo nada, así que ella lo siguió. Un chorro de agua cortó una losa de cemento por la mitad, y ésta se desprendió para revelar a Manual asomando la cabeza entre los escombros. Uno a uno, los héroes emergieron de la masacre, si no ilesos, al menos vivos y capaces de continuar su misión. Xles se abrió paso con su rayo ocular.
El Jesot emergió como un hilo y se transformó en hombre, revelando que le faltaba todo por debajo de las rodillas, y evitó desangrarse manteniendo la mayor parte de su cuerpo en la forma delgada como el papel que podía asumir, lo que ejerció suficiente presión sobre sus heridas para evitar que muriera en cuestión de minutos. El pecho de Ochako se sintió ligero al ver a la mayoría de los héroes resurgir con vida de la devastación. Escuchó jadeos de sus amigos a su lado cuando algunos de los villanos también comenzaron a levantarse. Stein emergió de las ruinas e inmediatamente comenzó a recoger armas dispersas. Cuchillos, espadas, lo que pudiera encontrar. El familiar cabello rubio y puntiagudo de Katsuki Bakugo se alzó de los restos de un edificio hueco, su cuerpo propulsado por el aire y guiado de regreso hacia abajo por explosiones finamente controladas. Tenía una extremidad menos que la última vez que Ochako lo vio, y supo que era obra de Izuku, aunque no despertó ninguna satisfacción vengativa en ella. Los ojos de Ochako pasaron directamente por Bakugo y buscaron a Izuku en la manzana en ruinas. No vio nada verde en el terreno aplanado del distrito Camino. Su búsqueda llegó a su fin cuando otra onda expansiva se extendió desde el epicentro, donde hacía apenas un minuto se encontraba el escondite del villano, y esta vez se extendió mucho más lejos, con mucha más fuerza que la anterior. Ochako fue arrastrada por el aire por esta nueva explosión de fuerza, y solo logró alcanzar a Mina y sujetarla antes de que ambas se separaran por la trayectoria de su vuelo. El agarre de Ochako en las manos de Mina aplicó gravedad cero a su amiga, y Ochako hizo lo mismo con una palmada en el muslo. Su caída se ralentizó hasta que flotaron suavemente hasta el suelo, aterrizando de pie, a diferencia de algunas de las personas que pudieron ver cerca. Stein rodó al suelo y se encontró, para gran temor de Ochako, cerca de Ida y Ojiro, quienes habían logrado salvarse de un fuerte impacto cuando Ojiro cargó con su cola el peso de ambos, el de Ida, y la fuerza suficiente para amortiguar el impacto. Un líquido oscuro goteaba del cielo, negro como la pólvora contra un azul violáceo intenso, y de las manchas de lodo fluido caían gnomu, pálidos, oscuros y coloridos, de todo tipo de formas y tamaños, aunque todos sus cerebros estaban expuestos al aire libre de una forma que le revolvió el estómago a Ochako. Se estremeció y se preguntó cómo podía Nomu estar allí, y cómo ese lodo los había traído, y se dio cuenta de que aún no había visto a Kurohiri, pero su don no era así. ¿Qué estaba pasando? Manual y Xles se pusieron manos a la obra de inmediato, eliminando a algunos Nomu, y un resplandor naranja surgió de las ruinas cuando Endeavor se hizo notar, aunque Ochako no podía verlo directamente. Los héroes profesionales se encargaban de los Nomu, así que Ochako se sintió libre de buscar a Izuku. Recorrió con la mirada lo que ahora parecía una zona de guerra. El área abarcaba unas 5 o 6 manzanas, a diferencia de la zona a la que la policía les había prohibido el acceso antes. Eso era terrible. ¿Cuántos muertos había? ¿Cuántos podrían morir aún? Ochako se quedó paralizada al darse cuenta. Mina empezó a arrastrarla, murmurando que tenían que asegurarse de que los demás estuvieran bien. Un resplandor azul y amarillo resplandecía en la distancia, y los sonidos de la batalla se hacían más fuertes cuanto más tiempo pasaban Ochako y Mina intentando recorrer las calles destrozadas. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? ¿Dónde estaba All Might y qué estaba haciendo? Ochako creyó ver una mancha roja, amarilla y azul elevándose sobre su cabeza una o dos veces, seguida de una franja blanca y roja, y supo que lo que temía se había cumplido y que no había podido ni siquiera lo había intentado hacer nada para mantener a sus amigos a salvo. Seguía poniendo un pie delante del otro. Tenía que encontrar a Izuku. Aún podía salvarlo. El sonido de zapatos raspando contra el cemento paralizó a Ochako y Mina. Ambas miraron a su alrededor frenéticamente, intentando identificar de dónde venía el ruido y quién lo había hecho. Si se trataba de villanos terribles como Davio o Bakugo, estaban prácticamente perdidas. Se encontraban en una calle oscura, aislada y destrozada del distrito de Camino, solas, y potencialmente se enfrentaban a un villano contra el que no tenían la capacidad de combatir. Era una situación en la que todos salían perdiendo, y no porque Ochako temiera salir lastimada. Tenía que salvar a Izuku, ponerlo a salvo para poder decirle lo que sentía de verdad.
Incluso si morían esa noche, llegaría hasta él y le diría las palabras que había querido decir durante lo que parecía una vida entera. Sin embargo, no iban a morir esa noche. Eso fue lo que Ochako decidió cuando prometió unirse a Todoroki y Kirishima en su intento de salvar a Izuku. Demasiados compañeros y amigos habían muerto en el campamento. El peso de aquello aún no había recaído del todo sobre los hombros de Ochako. Creía que se desmoronaría por completo cuando lo hiciera. Sin embargo, su deseo más profundo era que nadie más muriera. Ese deseo se haría realidad. Si no, no tenía ni idea de si podría levantarse y seguir adelante después. No tenía por qué saberlo, odiaba siquiera pensarlo, así que lo apartó de su mente. Lo que convertía a alguien en un héroe no era saber que iba a tener éxito en cualquier tarea que se hubiera impuesto, sino saber que existía la posibilidad de no ganar e intentarlo de todos modos porque era lo correcto. 13 lo había dicho una vez. Oh, soy Ochako Uraraka. Una voz, estridente y complácida, resonó en el silencio, interrumpida de vez en cuando por fuertes explosiones y gritos a lo lejos. Todos los demás parecían tan lejanos. He estado pensando en ti desde el otro día. Y Miko Toga emergió del segundo piso de un edificio parcialmente derrumbado, encaramada con gracia felina en un asta de bandera. Y tienes una nueva amiga. Sus ojos amarillos, entrecerrados como los de un gato, brillaban en las sombras proyectadas por los edificios de ángulos extraños, medio derruidos como estaban. ¿Todas tus amigas son tan guapas como tú, o siempre te pillo en los mejores momentos? Déjame en paz, Toga. Gritó Ochako mientras Mina temblaba a su lado. No tenía tiempo para los juegos psicóticos de Himiko. Estoy aquí para salvar a alguien especial, no para perder el tiempo rechazándote otra vez. Toga pareció estremecerse al oír su apellido. Sus brillantes ojos amarillos se entrecerraron y refunfuñó algo que se perdió en la distancia que la separaba de Ochako. Si así es como quiere ser, bien. Se puso de pie con un movimiento fluido, balanceándose en la punta del asta solo con los pies. Yo tampoco estoy jugando. Eres igual que ellos. Los que siempre me dijeron que estaba mal haber nacido amando lo que amo. Los maté. A algunos. Pensé que serías diferente cuando nos conocimos, pero en realidad eres igual que ellos, Ochako. Con un destello plateado, de repente, unos cuchillos aparecieron en sus manos. Así que muere como ellos también. Shoto se irguió en toda su altura, rodeado de un aire tenue y cargado de escarcha mientras su hielo se saltaba a la fase líquida de fusión y se vaporizaba en un instante. Eso era nuevo. Nunca había presenciado la sublimación con su propio hielo, no hasta que conoció a Dabi. Normalmente hacía demasiado frío para fundirse tan rápido que no quedaba ni una pizca de agua. El fuego de Dabi era tan abrumadoramente caliente que el hielo de Shoto no tuvo oportunidad de volverse líquido antes de que el calor puro lo consumiera incluso. El loco estaba encaramado en lo alto de una escalera que cortaba irregularmente unos pasos más allá de los pies de Dabi, mientras el hormigón burbujeaba y se ennegrecía por las llamas azules que rugían a sus pies. Las oleadas de calor hicieron sudar a Shoto, y sintió que las vendas que aún le rodeaban el torso se volvían pesadas por la humedad mientras enfriaba su lado derecho para contrarrestar el sobrecalentamiento al que seguramente habría sucumbido tarde o temprano a ese ritmo. El sudor se le cristalizó en la frente y la espalda, y luego se disipó con su movimiento. Shoto echó un vistazo y vio a Sui agazapada tras un refugio, pero no la miró demasiado tiempo. Si Dabi seguía su línea de visión e intentaba algo, no estaba seguro de poder detenerlo. Buenas noches, Shoto. Gritó Dabi, con la voz entrecortada y tensa, como si estuviera dañada. Otra prueba más que confirmaba la teoría de Shoto. Lo único que habían encontrado de Toya era parte de su mandíbula. Su rostro y garganta debían de haber sufrido quemaduras graves. ¿Sabes? Por un momento me preocupé un poco por haberte matado. Sus ojos azules, que brillaban con un calor abrasador al reflejar el fuego, se clavaron en los de Shoto a pesar de la distancia. Pero luego vi las noticias y no figurabas entre los muertos. Sabía que vendrías a por mí tarde o temprano. Es difícil ignorarlo, bueno, te dejaré que lo averigües por tu cuenta, con el tiempo.
No hace falta que abras los ojos antes de estar listo. No, hablemos, dijo Shoto, y el frío de su cuerpo se disipó en una bocanada de aire gélido al suspirar. Me costó pensar en ignorarte, ni siquiera por un instante. Pero no soy como tú. No soy como Endeavor. No puedo darle la espalda a mi familia. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo si te tuviera justo delante y no intentara traerte de vuelta a casa, Toya? El rostro de Dabi se iluminó con la sonrisa más feliz que Shoto jamás había visto. Sus ojos, que se parecían aún más a los de Endeavor ahora que la sospecha de Shoto estaba a punto de confirmarse, brillaron con más fuerza de felicidad. Así que me reconoces. Qué bien, qué bien. No podrías saber lo feliz que me haces, Shoto. Lloraría si mis lagrimales no se hubieran derretido. La llama de Dabi ardía aún más a medida que su emoción crecía. Creí ver un destello de comprensión en tus ojos entonces, pero esto es mucho mejor de lo que podría haber imaginado. Hola, hermano. Una especie de satisfacción sombría apuñaló a Shoto desde dentro al ver confirmada su terrible teoría. Deseó que Dabi no hubiera considerado siquiera que él era Toya Todoroki y se burló de él por ser tan ingenuo como para creer que cualquier hijo de Endeavor podría terminar como el hombre que tenía delante. La sonrisa desquiciada de Dabi Toya fue tan amplia que algunos de los piercings de su mandíbula se rompieron y se abrieron, haciendo que su boca se desencajara y se abriera más a medida que se desgarraban más piercings, lo que le permitió esbozar una sonrisa que parecía inhumanamente amplia. Una rápida mirada a un lado le mostró a Shoto la imagen de Asui paralizada en lo que parecía una mezcla de miedo y confusión, antes de decidirse por el horror. Ella lo miraba, pero él no podía pensar en eso. Shoto bajó aún más la temperatura de su costado derecho, mientras una escarcha se arremolinaba en su mano para protegerse a sí mismo y a Asui, que estaba a solo unos metros de él, del calor de Toya. Un pequeño trozo de hielo creció alrededor de su pie derecho, pero se rompió y se convirtió en vapor que se aferró a la pierna de Shoto antes de disiparse en el viento que soplaba desde el mismo punto en medio del vario camino en ruinas donde había comenzado la destrucción inicial. ¿Está papá aquí?, preguntó Toya, dando unos pasos de salto mientras bajaba la escalera en la que se había encaramado. Su voz era aguda y mareada, y no le prestó atención mientras los hilos de sangre que le corrían por la cara desde los piercings rotos se evaporaban, dejando solo tenues manchas rojas en su piel violácea y podrida. Tu cara ahora mismo era bastante graciosa, pero me pregunto cuál sería su reacción. ¿Crees que se sorprendería, o quizás se asustaría? Apuesto a que le emocionaría saber que su mayor fracaso se hundió aún más después de abandonar a esa miserable criatura a los perros como el cruel esclavista que es. Ven, Shoto. Buscaremos a nuestro querido papá y veremos cómo se da cuenta del final que se ha forjado con su maldad. Toya se detuvo de golpe y su fuego se apagó. Esos ojos azules perforaban la noche con una vida inquietante que brillaba a través de la carne muerta y los colores oscuros de su piel y ropa. Shoto apretó el puño derecho. El aire blanquecino que emanaba de su mano se disipó en una densa nube. Apretó los dientes e ignoró el picor que le picaba la palma de la mano izquierda con el deseo de prender fuego. Usar fuego iría en contra de todo lo que intentaba hacer, así que ignoró el impulso. ¿Crees que soy como tú?, preguntó, y la sorpresa hizo dudar a Toya. ¿Qué quieres que hagamos si encontramos a papá en medio de todo este caos? ¿Matarlo? Claro que lo mataríamos. Rugió Toya, y sus llamas se encendieron a su alrededor con tanta intensidad que Shoto se vio obligado a retroceder mientras usaba su don para crear una capa de aire gélido frente a él y alejar el calor. Ni siquiera así logró impedir que el calor seco perforara su escudo improvisado. ¿En qué piensas, Shoto? Sus ojos llameantes se entrecerraron y atravesaron la neblina que se había manifestado alrededor de Toya, como un espejismo de calor. Nuestro padre es la causa de todo nuestro sufrimiento. ¿No debería sufrir él también? Podemos mostrarle solo una fracción de nuestro dolor, lo suficiente para que se dé cuenta de una décima parte de sus crímenes antes del fin. No voy a matar a nadie esta noche, y tú tampoco, dijo Shoto. Deslizó el pie hacia adelante con un fuerte rasguño, y el hielo surgió de la nada para tomar forma alrededor de Toya, dejando solo su cabeza libre.
Cuando el hielo se derritió al contacto con el cuerpo sobrecalentado de Toya, Shoto lo reafirmó con otra ráfaga de frío que fortaleció la prisión helada. Estar herido no es una buena excusa para lastimar a la gente. Además, parece que un par de incendios más te convertirán en cenizas también. Solo déjame llevarte a casa para que podamos hablar de esto. Fuyumi y Natsuo estarán encantados de verte sano y salvo, hermano. Toya rió, y fue un sonido terrible, como cuero raspando contra una roca. Salió humo de sus labios y su lengua se ennegreció de hollín. ¿Crees que todo puede volver a ser como antes? Ay, hermanito, debe haberte clavado sus garras tan fuerte que ni siquiera las notas. Eres una marioneta con hilos para él, Shoto. Pero puedo liberarte si me dejas. Toya echó la cabeza hacia atrás y exhaló un suspiro que casi cegó a Shoto. Un fuego brotó de su boca en una ola de un azul profundo, casi como agua. Hizo que el hielo de Shoto siseara y humeara, creando una nube de niebla que se disipaba rápidamente y se adhirió a Toya como una densa niebla. El flujo de fuego que emanaba de la boca de Toya, que provocaba un tenue resplandor azul que brillaba brevemente a través de la garganta podrida y violácea, se interrumpió casi al instante. Humo negro y vapor, a partes iguales, se elevaban de sus labios y lengua mientras gemía de lo que parecía ser dolor y éxtasis. El fuego continuó, arrasando todo a su paso mientras se acercaba a engullir a Shoto a cada segundo. En el fondo, sabía que el fuego era demasiado para bloquearlo con su hielo, por mucho que creara, y que moriría si intentaba detenerlo. Sus pies se despegaron del suelo al girar para correr, con algo suave pero firme envolviendo su torso mientras lo levantaban y lo alejaban del lugar donde había estado. Tuvo suficiente tiempo en el aire para observar cómo las llamas cerúleas consumían el espacio que había ocupado hacía apenas unos segundos y se extinguían al no encontrar nada que quemar. Shoto se agachó en el suelo y se giró para mirar a Asui a los ojos mientras ella se abrazaba y temblaba, apartando la lengua de él y volviendo a su boca. «Me salvaste la vida», dijo Shoto con voz seca y tensa. No supo qué hacer al darse cuenta de que iba a morir, pero ella lo salvó. «Gracias». Diría que no hay problema, pero obviamente sería mentira, graznó Asui con voz temblorosa. Sus ojos parecían caídos y cansados, aunque sus extremidades estaban duras y tensas. Deberías saber que yo también tengo todas las debilidades de una rana. Que la temperatura suba y baje así no me sienta bien. Entonces vete, dijo Shoto, con cierta amabilidad, pero sin duda con delicadeza. Miró a Toya, que estaba inclinado y se agarraba el cuello. «Puedo con él». «Es tu hermano, ¿verdad?», preguntó Asui con un tono que Shoto no estaba seguro de entender. «¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Dejando a un lado lo fuerte que es, ¿estás seguro de que puedes luchar contra tu familia?». Él la miró y, a pesar de la mirada perdida, aún había fuerza allí, y asintió. «Estoy seguro. Si te quedas cerca, agradecería tu ayuda, pero mantén la distancia si puedes. Sus llamas son tan fuertes que hasta yo me quemo». Asui asintió y saltó a unos metros de Shoto, lo justo para esquivarlos si Toya les disparaban más, algo que estaba seguro que haría el loco. Shoto trepó a lo alto de lo que parecía haber sido un pequeño edificio, quizá un almacén, hacía apenas unos minutos, antes de que comenzara todo este caos. Sus pesados pasos hicieron vibrar el cubo metálico sobre el que se encontraba, llamando la atención de Toya. Shoto se preguntó cómo les iría a sus amigos en aquella ciudad infernal. El distrito de Camino estaba irreconocible. Oyó combates a lo lejos, explosiones y gritos. Shoto miró fijamente a Toya mientras el humo dejaba de salir de su boca y el calor volvía a sus ojos como si nunca se hubiera apagado. «¿Así que tienes, amigos, tú, Shoto?», dijo Toya con voz áspera. Su voz sonaba aún peor. Debió de haberse quemado la garganta y el interior de la boca con ese truco de escupir fuego. Vaya forma de restregármelo por la cara. «Ríndete, Toya, antes de que esto empeore. Aún puedes volver a casa. Te daremos la bienvenida si te rindes ahora», dijo Shoto, sabiendo que calmar a su hermano no serviría de nada. «No lo entiendes. Tengo que enseñárselo», gritó Toya, y soltó un gemido de dolor cuando dejó de hacer ruido prematuramente.
Quizás tu cadáver sea un buen regalo, después de todo. ¿Qué te parece, Shoto? Rió Toya, y su voz se apagó a mitad de la canción, para su disgusto. Sus ojos ardientes se encontraron con los de Shoto, y todo su rostro se contorsionó de puro odio, con algunos agujeros más desgarrándose de su piel. ¿Quieres jugar? ¿Ponernos al día, con lo que nunca tuvimos? Te lo advertí, dijo Shoto en voz baja y monótona. Si perdía la calma ahora, Asui y los demás podrían haber estado condenados. Lo que pase después es tu culpa. A Izuku le pesaban los párpados, pero los abrió al desplegar sus extremidades desde la posición fetal que había adoptado al aterrizar entre los escombros y la dispersión del avión. Intentó incorporarse, pero volvió a caer de bruces al no poder sostener su peso. Levantó una mano para evaluar el daño que le había causado la explosión al rodar boca arriba, y vio que la mitad de los dedos de su mano derecha estaban doblados en ángulos antinaturales, y que su piel estaba salpicada de ronchas y moretones rojos y morados por todas partes. Lo mismo ocurría en su mano izquierda. Suponiendo que era por esas malditas esposas que le habían puesto para impedirle usar su don, Izuku se dio la vuelta y obligó a sus pies a soportar su peso, enderezándose lentamente para poder observar el área a su alrededor. Inmediatamente deseó no haberlo hecho. Izuku no sabía en qué ciudad estaba, pero parecía como si la totalidad de la ciudad hubiera sido arrasada. Parecía que el peor terremoto que jamás había visto había arrasado y se había detenido, dejando hasta el último edificio reducido a una pila de ladrillos y cemento. Izuku se tambaleó unos pasos hacia lo que parecían ser los restos del bar, donde el villano Kurohiri estaba desplomado en el suelo, con el polvo cubriendo su traje limpio y ordenado, y sus brillantes ojos amarillos reducidos a rayos de luz dorada, apaciguando el impulso de huir que repentinamente surgió en Izuku al ver al villano. No iba a permitir que ninguno de los villanos huyera todavía. Eso respondía a una pregunta. El resto, sin embargo, ¿dónde estaban? Una ráfaga de aire, como una ola de fuerza pura, envolvió a Izuku, obligándolo a retroceder un par de pasos para evitar ser derribado. Cuando el polvo se disipó, Izuku parpadeó para disipar parte del cansancio que empezaba a pesarle, se quedó boquiabierto. Estaban tan lejos, y tanto polvo y escombros volaban a su alrededor mientras chocaban, que era difícil saber si lo que Izuku creía ver era lo que realmente estaba sucediendo, pero la sensación de opresión en el estómago llegó de todos modos. Era difícil escalar los escombros irregulares sin las manos, ya que tenía casi la mitad de los dedos rotos, pero encontró un mejor punto de observación y la opresión en el estómago se transformó en un peso que oprimió todo su cuerpo, su alma. All Might, con su traje de héroe ya rasgado y ensangrentado, la luz en sus ojos más tenue que nunca, se enfrentaba a All for One en la batalla. Era All for One, pensó Izuku, a juzgar por la superioridad que ese terrible rostro le daba a su enemigo, una mirada que Tenko Shimura nunca logró capturar. Erasure debía de haber caído, lo que significaba que el villano había recuperado sus dones. All Might, ya maltrecho y debilitado aún más que en el estado en el que luchó contra el monstruo por última vez, solo por los meses transcurridos entre el ataque de la Usgieta batalla, se enfrentaba a un All for One a toda potencia. Se movió sin darse cuenta. En cambio, su mente estaba fija en lo que sabía que podía hacer con las pocas herramientas de su arsenal. El don de Izuku le había dado problemas a All for One en el pasado, pero ¿sería suficiente para que All Might lo rematara ahora? Recordó eso durante el ataque de la USG, cuando fanfarroneó sobre tener One for All antes de siquiera considerar el poder de All Might. Hizo una mueca al darse cuenta de que por eso había sucedido todo esto. Fue un error estúpido y ahora todos lo estaban pagando. Decimation había logrado detener la capacidad de All for One y de ese Nomu para curarse. Su regeneración era un don pasivo, pensó, una habilidad que simplemente ocurría sin pensamiento consciente, y por lo tanto Decimation podía atrapar a una persona con ese poder en una especie de bucle infinito de desintegración y regeneración, deteniendo sus movimientos mientras su don y el poder de regeneración chocaban y se anulaban mutuamente. Eso fue lo que le hizo al Nomu antes de que su don despertara en la USG, y lo que hizo inmediatamente después para darle a All Might la oportunidad de destrozarle la cabeza de un puñetazo certero.
No sabía si funcionaría de nuevo, o si All for One siquiera le permitiría acercarse una segunda vez, considerando que el villano ahora sabía que Izuku no era a quien quería, pero tenía que intentarlo. Él y All-Mig tenían una relación complicada, pero Izuku nunca dudó de que apoyaría el símbolo de la paz como pudiera. Una explosión a la derecha de Izuku despertó los reflejos que llevaba años inculcados en su cuerpo, y esquivó agazapado un montón de extremidades, tanto falsas como de carne, que surcaron el aire a pocos metros del suelo antes de detenerse y rodar entre los escombros, arañándose la piel del codo y la rodilla. Katsuki Bakugo se puso de pie, su pierna protésica había sobrevivido de alguna manera a la explosión inicial, y miró a Izuku con furia mientras este se enderezaba de nuevo. Los dos chicos se miraron, magullados, ensangrentados y golpeados, e hicieron una mueca al encontrarse con las miradas. Ni el verde ni el rojo cedieron bajo el otro, acero contra acero. Bakugo flexionó la mano que le quedaba y una serie de pequeños petardos detonaron en su palma. Izuku no parpadeó, no se inmutó como antes. Curiosamente, el primer sentimiento que le vino a la mente cuando fijó su mirada en Bakugo no fue odio, ni siquiera molestia, ni la breve tristeza que había sentido al recordar a su antiguo amigo en los días malos en los que no podía bloquear los pensamientos que no le gustaba pensar, los pensamientos que lo hacían sentir parcialmente responsable de cómo habían resultado las cosas. No, lo primero que le vino a la mente fue que Izuku estaba cansado. Cansado de luchar, cansado de Bakugo, cansado de odiar a Bakugo, cansado de todo. Cansado. Quería parar, descansar, volver a ver a su madre. Pero tenía que luchar. Tenía que seguir adelante. No se detendría hasta que desapareciera toda amenaza para las personas que amaba. Incluso si tenía que hacer lo que desesperadamente esperaba que no fuera necesario. Estás más débil que antes, dijo Izuku con voz áspera y seca. No pretendía provocar ni provocar, solo lo afirmaba. El tipo de explosiones con las que Bakugo había estado trabajando en el campamento lo habrían llevado al otro lado de la distancia al instante, pero solo había llegado a la mitad justo en ese momento antes de desaparecer. ¿Acaso All for One te quitó el aumento de poder? Cállate, Deku, dijo Bakugo con una voz tan agotada y entrecortada como la de Izuku. Soy tan fuerte como siempre. Lo suficientemente fuerte como para terminar el trabajo. Debería haberlo hecho cuando teníamos 6 años. Ven a buscarme, héroe, dijo Izuku, haciendo un gesto con la mano izquierda para que Bakugo lo intentara. Solo 3 de sus dedos se movieron, y aún así fue solo un pequeño tic. Bakugo corrió hacia Izuku, y su paso irregular hizo que el galope resonara en los oídos de Izuku a un ritmo que estaba seguro de que Hirm tendría un nombre. El brazo derecho de Bakugo, que terminaba justo encima del lugar donde había estado su codo la última vez que pelearon, se balanceaba de un lado a otro igual que el izquierdo, como si pudiera impulsarlo más rápido de lo que su tambaleante andar le permitía. Hubo un breve instante en el que Bakugo saltó en el aire y apuntó con la mano a Izuku. Chispas se encendieron en su palma y sus pasos resonaron en el aire casi silencioso. Justo antes de la detonación, una sombra pasó sobre Izuku y un cuerpo se interpuso entre él y Bakugo. La explosión se produjo, y el destello y el estallido agravaron el dolor de cabeza que Izuku aún tenía tras la conmoción cerebral que estaba seguro de haber sufrido en el campamento. El humo se disipó y Bakugo estaba sentado, apoyándose en una mano, pues sus piernas parecían haber cedido. Miraba con asombro y repulsión a la persona que había mantenido a Izuku completamente ileso de la explosión, interponiéndose en el camino. Izuku casi gritó de angustia, pero el humo se disipó para permitirle reconocer a su héroe. Eihiro Kirishima se puso de pie, con la ropa quemándose del torso, revelando una piel dura y rocosa, ante Izuku, con los afilados dientes al descubierto en un gruñido y sus ojos desorbitados mirándolo por encima del hombro. ¿Estás bien?, preguntó Kirishima con voz áspera y grave, probablemente porque su don le endurecía las cuerdas vocales. Perdón por haber tardado tanto. Casi llegué tarde otra vez. A Izuku le costaba encontrar la voz. Miró fijamente a Kirishima y forzó la voz. ¿De dónde saliste? Esto era terrible, terrible. No era seguro estar allí mientras All Might y All for One luchaban a simple vista. Estaba cerca.
Estábamos, dijo Kirishima con una sonrisa. Unos compañeros y yo vinimos a salvarte si las cosas salían mal y los héroes ya no podían protegerte. Creo que esto cuenta. ¿Un grupo de compañeros de Izuku había venido a salvarlo? Miró fijamente a Kirishima y de repente se sintió incapaz de hacer más preguntas. Apretó los labios intentando contener la emoción que lo abrumaba y lo hacía sentir más ligero que el aire. Le escocían los ojos y parpadeó rápidamente para limpiarse las lágrimas. Venían a por él. De verdad. Un temblor recorrió todo el cuerpo de Izuku, y habría caído de rodillas de no ser por el entusiasmo por mantenerse en pie, por respirar, por la vida que lo embargaba en ese momento. Se secó los ojos con el brazo, pero probablemente solo logró ensuciarle la cara en lugar de secarle los ojos. Más tarde podría compadecerse de sus amigos. Izuku respiró hondo y miró a su alrededor, sin ver a nadie más que a All Might y All For One, enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo en la distancia. Gracias, dijo Izuku con voz temblorosa. Se aclaró la garganta y, al volver a hablar, su voz era firme. ¿Siguen los demás cerca? Creo que sí, dijo Kirishima, recuperando su rostro, normal y carnoso. Escuché una pelea de camino hacia aquí, y algunas voces me llamaron la atención, pero no pude ver ni oír nada específico. Estaba muy concentrado en encontrarte antes que alguien como él. Piérdete, perdedor, dijo Bakugo, interrumpiendo la respuesta de Izuku. Se levantó y se limpió la palma de la mano, y la piel de la palma se cubrió de sudor. ¿Qué pasa, Deku? Se oyeron algunos petardos. Ahora estoy solo. ¿Y sigues consiguiendo que otros luchen por ti? Oh, cállate de una vez, dijo Izuku, apretando los puños inconscientemente con tanta fuerza por su odio hacia Bakugo que obligó a sus dedos rotos a doblarse de nuevo. Kirishima, esta es mi batalla. No tienes que ayudarme si no quieres. No te voy a dejar, hombre. Kirishima le dedicó una sonrisa más suave de lo que sus dientes habrían hecho parecer. No pude hacer nada por ti en el campamento, ni siquiera en Osu. Eres mi amigo y te fallé. Si luchas, te cubro las espaldas. Gracias, dijo Izuku, logrando contener la oleada de emoción que intentaba quebrar su determinación de nuevo. Sabes que eso también te aplica, ¿verdad? Claro. Los hombres de verdad siempre se cuidan las espaldas. Y por eso vas a perder, Bakugo. Dijo Kirishima, dirigiendo su amplia sonrisa, más aguda y agresiva cuando la dirigía a él a Bakugo. Cuando empezamos todos juntos en la UA, pensé que eras genial. No entiendo por qué elegiste esto, pero me aseguraré de que nunca más lastimes a mi amigo. ¿Eso es lo que vas a hacer? Preguntó Bakugo con severidad. De acuerdo. Intenta detenerme, Sharkbite. Bakugo se lanzó al aire con una explosión, mucho menos potente que la que había estado disparando sin problemas en el campamento, dijera lo que dijera. Izuku y Kirishima se prepararon para la acción. Iba a ser una noche larga. Un pequeño corte dejó caer una fina línea de sangre por el brazo de Tenya. Sus pies resbalaban por el polvoriento camino mientras corría, intentando agarrarse a la fina capa de polvo y tierra que se interponía entre sus zapatos y el asfalto. Ojiro se aferró a un poste de teléfono con la cola y usó esa fuerza para lanzarse por los aires contra su oponente. Cayó sobre Stein, el asesino de héroes, quien simplemente estaba de pie, contemplando un fugaz atisbo de fuego a lo lejos. Aún así, logró agacharse con suavidad ante la patada voladora de Ojiro y asestarle un puñetazo que lo desequilibró y lo hizo rodar. Tenya se agachó y aceleró sus motores, escupiendo un calor que no llegaba al de recipro, pero que aún así generaba una oleada de calor considerable. Saltó hacia adelante, impulsando sus motores a toda velocidad, y a una docena de metros de distancia, estuvo frente a Stein en un abrir y cerrar de ojos. Stein se agachó bajo la patada que lanzó para intentar lanzar al asesino de héroes contra el costado de un edificio parcialmente derrumbado, y Tenya, en cambio, giró por el impulso del ataque, dando varias vueltas mientras giraba, con sus zapatillas chirriando en el suelo. Se detuvo y recuperó su posición agachada, con los motores rugiendo mientras se agachaba y se lanzaba para derribar a Stein.
también esquivó ese ataque, su fluida agilidad lo protegió de los frenéticos intentos de Tenya y Ojiro por terminar la pelea antes de que alguno de los dos quedara paralizado. Entonces sí que estarían en apuros. ¿Crees que esto es un juego donde podemos pelear hasta cansarnos?, preguntó Tenya mientras se detenía. No nos rendiremos tan fácilmente, asesino de héroes. Una vez juré que te mataría por lo que le hiciste a mi hermano, pero ahora sé lo que debo hacer. Irás a prisión. Tu ola de violencia y asesinato sin sentido termina esta noche. ¿Eso es lo que crees?, dijo Stein, casi en un susurro. Ojiro se acercó por detrás, pero el crujido del cemento roto y el polvo bajo sus pies le permitió a Stein saber que venía y esquivar un puñetazo, conectando uno en las costillas de Ojiro, sometiéndolo por ahora. ¿Qué más? Tenya miró fijamente a Stein, cerniéndose sobre Tenya y su aturdido compañero de clase, desarmado y mirándolo con la furia de un hombre al que se le ha privado de algo que había esperado tanto tiempo. Demasiado tiempo. Parecía haberse vuelto loco de tanto esperar. Y bien. Si tienes algo que decir, dilo. Tenya se puso de pie y dudó. ¿Por qué no atacaba? ¿Por qué simplemente hablaba? Debía de ser una táctica de distracción para hacerle pensar en algo más que en Stein y así aprovechar y matarlo de un solo golpe entre las costillas o los ojos cuando estaba más distraído. Tenya mantuvo la vista fija en Stein y dejó que su boca hablara. No solía permitir que sus labios dijeran palabras que no hubiera considerado de antemano. Eso era algo que prefería no haber aprendido de mi gorilla. Me has atormentado durante meses, asesino de héroes. Pero no eres un fantasma. Solo eres un hombre que se cree algo más. Yo también lo hice, una vez. Ya no. Te derrotaré. ¿Sabes por qué? La postura de Stein cambió, como si se preparara para la acción. ¿Por qué? Su tono era pesado, casi sombrío y deprimido. Te venceré, dijo Tenya, acelerando los motores para que sus tubos de escape brillaran con una llama naranja. Era arriesgado usar su don así, sin probarlo, pero tenía que acabar con el asesino de héroes. No dejaría escapar al villano que había acabado con tantas carreras y vidas. Tenya vengaría a su hermano y a todos los inocentes que el lunático anterior había mutilado o asesinado. Porque yo tengo la voluntad de triunfar y tú no. ¿Ah, sí? Stein frunció el ceño. ¿Cómo has llegado a esa conclusión, niña? Tenya se impulsó con un pie y, por un instante, el mundo entero se detuvo. Se movió tan rápido que parecía que Ojiro y Stein se habían congelado, y él también, disparado a una velocidad que no podía ni siquiera imaginar. Durante medio segundo, el resplandor de sus tubos de escape fue azul brillante, y el mundo entero se volvió borroso mientras era impulsado hacia adelante por el uso instantáneo de Recipro. Tenya se agachó y, menos de un segundo después, estaba a más de 12 metros calle abajo, cara a cara con el asesino de héroes que tanto le había arrebatado. Recipro Flash. Dijo lo primero que le vino a la mente al considerar este nuevo uso del movimiento definitivo que se había transmitido y enseñado a 3 generaciones diferentes de Idas. Stein pareció reaccionar con retraso. Cuando el pie de Tenya casi le impactó en la cara, Stein retrocedió de un salto, pero la espinilla de Tenya terminó golpeándole el pecho, y Stein salió despedido hacia atrás como si lo hubiera atropellado un coche en marcha, agitándose por los aires y cayendo al suelo en un montón de extremidades a unos 10 metros de distancia. Tenya se alzaba sobre Stein con una furia serena que le ardía el cuerpo como un torrente de agua helada que le llenaba de información todos los sentidos. Sabía que estaba experimentando un subidón de adrenalina e ignoraba cómo le temblaban los dedos cuando no los apretaba en un puño. Lucha. Dijo Tenya. Lucha o ríndete. Si vas a resistirte o rendirte, elige una opción y hazlo. No esquives nuestros ataques solo para no molestarte en devolverlos la mitad de las veces. Stein no dijo nada mientras permanecía sentado en el suelo, jadeando para recuperar el aliento tras la patada de Tenya. ¿No ves lo que está pasando? Tenya señaló la ciudad en ruinas que los rodeaba. Sin duda, había gente muerta y moribunda, pero no podía concentrarse en las docenas, cientos de personas a las que no podía ayudar en ese momento. Se volvería loco si lo hiciera.
Tú causaste esto, y ahora debes pagar. Así que decídete, asesino de héroes, porque yo ya lo hice. Mereces mucho peor de lo que recibirás en prisión, pero me equivocaría al decidir por mí mismo que mereces la muerte sin juicio. Así que irás a prisión, aunque tenga que ir contigo para asegurarme de que terminen tus crímenes. Lo sé, dijo Stein. Se puso de pie con dificultad y se tambaleó, pero no avanzó ni retrocedió. Lo sé. ¿Lo sabes? Preguntó Tenya, y toda la ira que lo atormentaba desapareció de su cuerpo al instante mientras miraba a Stein con ojos abiertos y duros. ¿Qué sabes tú? Yo causé esto, confesó el asesino de héroes. Su mirada de odio recorrió la ciudad devastada que los rodeaba. El distrito Camino estaba irreconocible, y habían pasado apenas unos minutos desde que Tenya había visto a sus amigos, aparte de Ojiro. Hice que esto sucediera porque me dejé cegar ante la verdad de lo que hacía. Ni siquiera un supuesto villano tan prolífico como el asesino de héroes desafía la voluntad de All for One y vive para contarlo. Así que obedecí e hice lo que me dijo, y qué tonto fui al depositar mis esperanzas de un verdadero aprendiz en los hombros de una semilla tan deformada como Katsuki Bakugo por el hombre que una vez unió el submundo criminal bajo su bota, antes de que All Might sumiera al crimen organizado en el caos. El chico era prometedor, si tan solo hubiera podido ver más allá de su propio odio mezquino hacia Izuku Midoriya. Pero no, me he quedado sin aprendiz y sin la capacidad de ayudar a quien me inspiró hace tantos años a crear la sociedad que he estado persiguiendo. Me equivoqué, y ahora esto es lo que ha sucedido. Toda esta ciudad está cubierta de sangre y polvo, y yo contribuí a ello. A pesar de mi mejor intento por crear un mundo que se alinee con el ideal de heroísmo de All Might, le he fallado tanto que se ha arriesgado a morir para salvar al chico que ayudé a secuestrar. Stein entonces miró fijamente a Tenya, y la emoción en esa mirada fue suficiente para congelarlo en el sitio. Solo hay más sangre y polvo en el camino, Tenya Yuida. Eso es lo que prometo. ¿Estás seguro de que me perseguirás por ese camino? Tenya se quedó paralizado y en silencio. La confesión de Stein lo invadió como olas, llenándolo de una ira y un odio aún mayores que los que sintió al ver al asesino caminando por las calles y mirando con desprecio la ciudad en ruinas que lo rodeaba. ¿Dices que quieres rendirte? Ríndete, villano asqueroso. No usaré más fuerza contra ti si no la usas contra mí. Se sentía mal ofrecerle ese ultimátum al asesino de héroes, pero no iba a ser como él. Iba a ser un héroe. Los ojos oscuros de Stein se encontraron con los de Tenya e hizo una mueca. Te creo. Desafortunadamente, no puedo permitir que me lleves a prisión. Tengo demasiados errores que corregir, y no puedo arreglar una sociedad desde una celda. El asesino de héroes se puso de pie de un salto al oír un estruendo detrás de Tenya. El estruendo se hizo más fuerte, y el camino bajo sus pies tembló cuando Stein lo miró por última vez. Ten ánimo, Ingenium. La respuesta que diste la última vez que nos vimos fue mejor que la primera. Estaré observando para ver qué haces. Parece que crees que te dejaré ir como un hombre libre, dijo Tenya con gravedad. Oh, no hace falta que me dejes ir, Ingenium. Creo que pronto estarás ocupado, dijo Stein mientras los temblores rugientes en el suelo empeoraban con el paso del tiempo. ¿Para qué son esas piernas? Stein sonrió, y entonces el mundo se puso patas arriba. Tenya fue levantado del suelo y lanzado por una fuerza tan abrumadora que lo supo al instante. All Might, o alguien con la misma fuerza, estaba luchando, y su batalla se había acercado tanto a Tenya, Ojiro y Stein que quedaron atrapados en una onda expansiva. Las poderosas piernas de Tenya amortiguaron el impacto contra el suelo lo suficiente como para rodar y aterrizar sano y salvo, y Ojiro hizo lo mismo, con la cola apoyando el resto de su cuerpo. Se miraron conmocionados antes de recuperar el sentido y darse cuenta de que el asesino de héroes había desaparecido y no había reaparecido. Tenya examinó la calle destruida que los rodeaba, sin distinguir el rojo de su atuendo. Tenya se puso de pie y su mente reparó en lo último que Stein había dicho. Sabía la respuesta, porque era algo que el propio Tenya le había dicho a Stein la última vez que se encontraron y lucharon en el campamento. Para ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Para eso estaban sus piernas.
Hizo una mueca al darse cuenta de que no tenía idea de dónde estaban sus compañeros de clase y amigos, y menos aún Midoriya, a quien se habían metido en este desastre para salvar si las cosas salían mal. ¿Lo ves?, preguntó Ojiro, resoplando y jadeando. No, dijo Tenya con voz pesada. Parece que se ha ido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ojiro lo miró a los ojos con un temblor en los puños. Encontraremos a los demás. Seguramente necesitan ayuda, y podemos dársela, dijo Tenya. Ojiro lo miró y asintió con un brillo de complicidad en los ojos. De acuerdo. Vámonos. Partieron hacia las ruinas del distrito Camino, rodeando el lugar donde Olmig, o alguien con su fuerza, luchaba. Eso haría más mal que bien ahora mismo. El uso experimental de Recipro por parte de Tenya, el movimiento sin probar al que había llamado destello en el calor del momento, resultó ser un éxito, ya que había usado lo justo del increíble aumento de velocidad de Recipro para abrumar a Stein por un breve instante, pero no había sobrecalentado sus motores al hacerlo debido a la brevedad del dramático aumento de velocidad. Corrió hacia sus amigos, quienes habían corrido hacia él en el pasado, y decidió usar sus piernas de la manera correcta. Un torrente de llamas azules abrasadoras se derramó bajo las botas de Toya y fluyó como agua por el suelo, y Shoto levantó un muro de hielo para impedir que lo alcanzara. El hielo se derritió lo suficiente como para colapsar por su propio peso, rompiéndose y cayendo al suelo, donde se convirtió en una serie de charcos lastimosos. A Shoto se le puso la piel de gallina en los antebrazos expuestos, mientras la temperatura del aire a su alrededor subía y luego se desplomaba en menos de un segundo. Soltó una maldición cuando las llamas dejaron de salir por un momento, la pausa con la que Shoto ya estaba familiarizado. El frío irradiaba de la mano derecha de Shoto. Era lo único que le impedía a él y a Asui, que estaba agachado tras unos escombros a más de 12 metros de distancia, quemarse con el fuego abrumadoramente caliente de Toya. Shoto había oído cientos de veces de pequeño que su hermano mayor había sido un fracaso debido a la singular forma en que se había manifestado su don. Había heredado la potencia de fuego de Endeavor, tal como el muy cabrón lo había planeado, pero también la afinidad de su madre por el frío, por lo que era aún más vulnerable al calor que el propio Endeavor, lo cual era lo contrario de lo que deseaba. Shoto estaba experimentando los efectos de eso en ese preciso instante. Toya no podía mantener el fuego encendido más que unos instantes seguidos, y aunque sus llamas eran mucho más calientes que las de Shoto, esa era una oportunidad que Shoto podía aprovechar. Shoto reunió fuerzas y avanzó mientras Toya descansaba, provocando que esos odiosos ojos azules se abrieran de par en par con sorpresa. Su batalla, aunque Shoto detestaba pensarlo así, había adquirido un ritmo peculiar. Toya atacaba sin descanso durante unos instantes, y luego entraba en un período de descanso. Era porque no podía controlar su propio calor. Sus llamas lo quemaban, así que no podía disparar ataques uno tras otro, a diferencia de Shoto. Eso había resultado en un tira y afloja forzado, y Shoto aún no había podido aprovecharlo al máximo. Había estado demasiado ocupado protegiendo a Asui, protegiéndose a sí mismo, escuchando a sus amigos y aturdido por la confirmación de que Toya era, de hecho, Toya. Sin embargo, pensó que podía aprovecharlo y corrió directo hacia Toya sin pensarlo dos veces. Esto tenía que terminar, o Asui quedaría catatónico por la fluctuación de temperatura y tanto Toya como Shoto probablemente morirían. Toya lo siguió de cerca con la mirada, pero guardó silencio. Debió de haberse quemado demasiado la garganta como para poder hablar con su estúpido truco de escupir fuego. Las grapas que le sujetaban la piel de la cara y las manos al cuerpo brillaban al rojo vivo, reluciendo bajo la luz azul de las llamas que ardían alrededor de Toya, aunque no las mantenía activas. Shoto se agachó cuando estuvo lo suficientemente cerca como para creer que su plan podría funcionar, y observó cómo Toya extendía su mano izquierda, la derecha, e invocaba otra ola de llamas baja que apuntaba justo al punto donde estaba agachado. Shoto presionó la mano y el pie derechos contra el suelo con todas sus fuerzas. Hielo surgió bajo su pie y lo impulsó hacia arriba al añadir su propio salto al movimiento, y Shoto logró lanzarse tan alto que ni siquiera sintió el calor de las llamas de Toya, que derritieron la construcción de hielo que había usado para lograr la hazaña de agilidad.
Shoto se quedó suspendido en el aire un instante mientras su salto alcanzaba su punto máximo, y miró a Toya con dureza al darse cuenta de lo alto que había saltado. Nunca se había movido tan rápido, ni había estado tan lejos del suelo, pero ignoró las náuseas que le revolvieron el estómago al sentir la ingravidez. Se dijo a sí mismo que era igual que el don de Uraraka, y lo calmó lo suficiente como para reunir las fuerzas para no cerrar los ojos y que las náuseas desaparecieran. Al caer hacia su hermano, la mano izquierda de Shoto se envolvió repentinamente en una brillante llama carmesí. Dejó un rastro brillante detrás de él mientras balanceaba su mano hacia adelante y desataba un fuego rugiente no hacia Toya, porque eso probablemente lo pondría aún más cerca que el pie que su hermano ya tenía en la tumba, sino hacia el suelo debajo de él, por lo que se vio obligado a saltar hacia atrás para esquivar en lugar de contraatacar con las llamas que no podría usar durante unos momentos más. El suelo era duro, y el intento de Shoto de usar sus llamas para aterrizar fue un fracaso. Endeavor lo había hecho varias veces, disparando llamas condensadas desde sus pies para crear una capa de aire sobrecalentado debajo que le permitía flotar, o incluso volar, y Shoto había intentado hacer lo mismo, pero no era tan hábil con las llamas como Endeavor, así que lo único que salió de su pie izquierdo fue el mismo tipo de fuego de amplio alcance que salió de su mano, y aterrizó en el suelo con un rebote y un dolor agudo en las costillas. Se puso de pie de un salto, mientras Toya hacía lo mismo tras esquivar el ataque de Shoto. «Estás bromeando», dijo Toya, con su voz áspera, peor que nunca. Debió de haberse dañado la garganta con su don. Tuvo que hacer una pausa entre palabras, e incluso la mayoría de los sonidos inteligibles fueron casi ahogados por el siseo seco que escapó de sus labios carbonizados. Incluso, después de todo, ese bastardo. ¿Sigues usando tu don perfecto, así, Shoto? Sí, dijo Shoto, balanceando su mano hacia adelante y enviando otra ola de llamas cortantes a los pies de Toya, que contrarrestó con otra oleada de fuego desde sus pies. Shoto se agachó de nuevo y la escarcha se arremolinó a sus pies, lo que provocó que Toya levantara su mano principal, la izquierda, y apuntara una ráfaga al aire, donde pensó que Shoto estaría para cuando pudiera usar su fuego con las manos de nuevo. En cambio, Shoto inclinó el hielo que sobresalía del suelo y fue impulsado hacia adelante, hacia Toya por encima de las llamas que había creado a lo largo del suelo. No soy el heredero perfecto que papá quería, ¿y qué? Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, lanzó un puñetazo que se conectó en la clavícula con un sonido repugnante, como cartón rasgado. Shoto liberó una oleada de frío a través de su puño cuando aterrizó el golpe, e improvisó un nombre en su cabeza para llamar al nuevo movimiento que estaba aprendiendo rápidamente, que era una técnica viable en batalla y una gran manera de moverse en general. Y Zebone Crash era un nombre tan bueno como cualquier otro. Toya se tambaleó hacia atrás, con un trozo de hielo irregular pegado a su pecho donde Shoto lo había golpeado. Su pecho humeaba, y el aire silbante se alejaba de él en torrentes. Cuando recuperó el equilibrio, Toya pareció querer gritar, pero no lo hizo. Entonces, conseguiste el don perfecto, la vida perfecta, y la desperdiciaste. No desperdicié nada, dijo Shoto mientras se sacudía el hielo del puño, desprendido del puñetazo. Y mi vida distaba mucho de ser perfecta. ¿Crees que después de morir todo mejoró? Si es así, estás más loco de lo que aparentas. Toya se encogió, dejando escapar un humo negro de sus manos, que tenía escondidas cerca del pecho. No, levantó la cabeza para mirar a Shoto con furia. El azul de sus ojos brillaba con la luz de las llamas que los rodeaban. Loco. Te mostraré, lo loco. Flashfire, puño. Araña infernal. Shoto presentía lo que sucedía menos de un segundo antes de que ocurriera. Un calor lo inundó por completo, y el aire se enroscó alrededor de Toya como si un espejismo de calor se concentrara por completo en su pecho. Hielo lo envolvió, obligando a que la temperatura de su costado derecho descendiera más de lo que jamás hubiera imaginado. Ni siquiera necesitó moldear el hielo resultante de este nuevo nivel de frío, y tampoco es que fluyera del suelo a su alrededor.
El aire mismo se cristalizó a su alrededor, y fue como magia cuando un copo de nieve se formó justo frente a su rostro en el instante en que el brillo blanco azulado del hielo llenó su visión antes de que una fuerza masiva, como las ondas de destrucción que surgían constantemente del centro de la zona de guerra en la que se había convertido Camino War, destrozara el hielo y su concentración en su don, y lo levantara del suelo. Mientras rodaba por el aire, las náuseas regresaron y su rostro se retorció de incomodidad. Hilos de fuego cortantes, incluso más brillantes y ardientes que los ataques anteriores de Toya, pasaron de largo por Shoto, y la única razón por la que logró esquivarlos sin perder una extremidad ni la vida fue la suerte. No había tenido mucha suerte en su vida, así que se alegró de que por una vez estuviera de su lado. Shoto cayó al suelo y, justo antes de tocarlo, extendió la mano derecha y la extendió frente a él, obligando a su don a enfriarse tanto como hacía unos momentos. Una vez más, Shoto ni siquiera necesitó el suelo como medio para extender su hielo. Su don bajó tanto la temperatura del aire bajo él que sopló un viento gélido y, en un destello blanco azulado, el hielo apareció, un tobogán tomando forma bajo él en un abrir y cerrar de ojos. Siempre había necesitado un medio para que su hielo se formara, ya fuera el suelo, el agua o una persona. ¿Era esto lo que sucedía cuando su vida corría peligro, como uno de los despertares del don de Midoriya? ¿O simplemente había alcanzado un nuevo dominio de su don y no se había dado cuenta a ese momento? No importaba, simplemente estaba agradecido de que funcionara así, y rodó hasta un lugar seguro al final de su tobogán de hielo. Saltó y rodó de nuevo hacia la derecha mientras un torrente de llamas azules derretía el tobogán de hielo, y Shoto hizo una mueca al ponerse de pie. Apretó el puño izquierdo y de él irradió calor, no el abrasador y punzante que siempre emanaba de los fuegos de Toya, sino una calidez más suave y reconfortante, como sentarse junto a una fogata en invierno. Shoto encendió su puño izquierdo mientras temblaba, y recordó las cosas que Midoriya le había ayudado a recordar. Un fuego rojo, que se enroscaba alrededor de su puño como una bengala, ardía alrededor de él mientras recordaba cómo se sentía su madre con respecto a su sueño tal como había sido hacía más de una década. No estás atado por su sangre. Llamas anaranjadas, más calientes y brillantes que el sol más intenso, envolvieron todo el costado izquierdo de Shoto mientras extendía el calor hacia su pierna. Decide en quién quieres convertirte. El fuego se volvió amarillo al alcanzar la temperatura ligeramente por encima de la que Shoto podía tolerar cómodamente, y vio a Toya mirándolo como si estuviera loco. Tal vez lo estuviera. Y, Shoto, sé todo lo que puedas ser, sin importar quién o qué se interponga en tu camino. Ni siquiera rivalizaba con el calor de Toya, pero era suficiente. Shoto estaba listo para luchar con todas sus fuerzas ahora que sabía que el hielo no funcionaría con su hermano tonto. ¿Qué dijiste la última vez? Si crees que el escaso poder de mamá es tan patético, entonces quizás debería mostrarte por qué eres un fracaso, ¿eh? El ceño fruncido de Toya dibujó una sonrisa absurda en el rostro de Shoto. Entonces, que se enciendan las llamas del infierno, hermano. Las llamas amarillas que ardían en la mano de Shoto le quemaron la piel y los músculos del brazo izquierdo. Si tuviera que calcularlo, habría supuesto que el fuego que emanaba de su mano izquierda en una espiral amarilla, disipando las sombras a su alrededor como si el arrasado distrito Camino estuviera bañado por la luz del sol, ardía a más de 1000 grados, quizás incluso a 1100. Sabía que Endeavor podía arder alrededor de los 1500 grados, pero Shoto no creía ser capaz de alcanzar esa temperatura sin sufrir heridas, aunque a Toya no le importaba. Las llamas azules que se encendieron alrededor de las manos de Toya en respuesta eran más calientes que nunca, y Shoto calculó que superarían fácilmente los 2000 grados. Shoto se inclinó hacia la izquierda y levantó el brazo en un arco vertical, y una cortina de fuego surgió del suelo para extenderse por él como un gusano de fuego viviente y reptante. La cortina fue absorbida por la llama de Toya, un amarillo que se sumergía en el azul que brotaba de la palma de Toya y proyectaba sombras sobre el suelo.
Shoto sintió que el simple contraataque generaba tal calor que empezó a sudar, antes de obligar a su lado derecho a enfriarse, manteniendo su temperatura interna equilibrada a pesar de los rápidos cambios de temperatura en el exterior. Shoto corrió hacia la izquierda, y la mirada de Toya lo siguió como si fuera una víbora mortal deslizándose por la hierba hacia él. Las llamas ardían en el aire tras él mientras corría, y Shoto soltó su lado helado, pues el simple esfuerzo de poner un pie delante del otro le impedía concentrarse para mantener ambos lados de su don en movimiento al mismo tiempo. Otra oleada de fuego surgió de la mano izquierda de Toya mientras su mano principal humeaba, y Shoto apagó el fuego al instante, aunque hizo todo lo posible por elevar su temperatura interna lo suficiente como para perder el menor calor posible con su movimiento choque hielo, impulsándose en el aire con un salto, impulsado por una delgada columna de hielo que se alzó bajo sus pies. Entonces elevó la temperatura interna de su lado izquierdo al máximo y reavivó su brazo con esa llama amarilla, justo antes de apuntar a los pies de Toya y desatar las llamas abrasadoras sobre el cemento y el acero ya ennegrecidos y quemados. Mientras continuaba volando por el aire, Shoto cambió su enfoque de su fuego a su hielo, no importaba si lo ralentizaba cuando estaba en el aire, ya que de todos modos no podía controlar su movimiento, y cerró su puño para levantarlo en un movimiento de arrastre, haciendo que se formara hielo en el suelo directamente debajo de él y se disparara directamente al aire para atraparlo en su superficie plana, antes de derretirse en capas para traerlo de regreso al suelo cuando agitó su mano izquierda envuelta en llamas sobre el pilar. Toya, dijo Shoto mientras se tambaleaba, sin poder volver a sus piernas tras haber alternado entre fuego y hielo en cuestión de segundos, algo que Shoto tampoco había sido capaz de hacer antes de que su incapacidad significara la muerte. Dijiste antes que las tuyas son las llamas del infierno, ¿verdad? Pues eso no tiene por qué ser cierto. Toya lo miró con una expresión furiosa en su rostro marcado por la cicatriz. Un amigo me dijo una vez que el fuego no tiene por qué doler. Puede nutrir la vida, proveer a quienes no pueden valerse por sí mismos, salvar a la gente. Mis llamas vienen de él, de Flame, pero eso no significa que yo también tenga que ser como él, ni tú tampoco. Solo háblame y encontraremos la manera de obtener justicia por lo que nos hizo. Créeme, hermano. Me he esforzado al máximo para asegurarme de que conozca las consecuencias de sus actos, pero solo soy una persona. Juntos podríamos hacerle ver, podríamos hacerlo bien. Pero no hay nada que podamos hacer si no te calmas y apagas tus llamas. Morirás si sigues así. No quiero perderte de nuevo, no por su culpa. Toya miró a Shoto con una mirada gélida. El hielo en esos ojos era más frío que el que cualquier Shoto podría crear jamás. Eres un tonto. Lo correcto es no hablar. Es hacer, y pretendo, hacer lo que quiero. Salía humo de su boca mientras hablaba, y su voz se volvía cada vez más tensa. No me estás escuchando, dijo Shoto, forzando su lado derecho a enfriarse al máximo. Tienes que dejar de forzar tanto tu cuerpo. Escúchate. ¿Qué quieres, matarlo? Bueno, no puedo decir que no haya pensado en su muerte. Pero mírate con ojos despejados, Toya. Caerás muerto antes de ver a Endeavor. El hielo fluyó de debajo del pie derecho de Shoto, y una amplia zona de terreno entre Shoto y Toya se volvió brillante y resbaladiza por la escarcha. Un glaciar corto pero denso surgió, apenas más bajo que la altura de Toya, fluyendo alrededor del hermano tonto de Shoto como agua y luego solidificándose a una velocidad vertiginosa. Inmediatamente al contacto con Toya, el hielo siseó convirtiéndose en vapor y se vaporizó en un instante. Shoto consolidó la prisión glacial con otra ola de frío que llenó el espacio vacío donde el calor de Toya había derretido parte de ella. Tranquilízate y deja de destruirte por venganza, eso solo causará más dolor. Ojalá vieras por qué tengo que hacer esto, Shoto. La voz de Toya sonaba un poco mejor, y ya no salía humo de entre sus labios, aunque seguía jadeando y hablando despacio, entrecortadamente. El glaciar de Shoto había apagado sus llamas. Toma y toma, pero nunca le quitan nada. Sus hombros se estremecieron en una risa silenciosa, o tal vez en un sollozo. ¿Tienes amigos, Shoto? Aún tienes una vida. La tienes bien.
El pecho de Shoto se encogió ante la afirmación, pero mantuvo la calma. Toya se lamentó. Fui abandonado. Tirado como sobras de mesa que nadie se molestó en desechar adecuadamente. No tengo nada ni a nadie a quien nutrir con mis llamas, Shoto. Su rostro se retorció en una sonrisa repugnante. Entonces, ¿por qué no debería? Podría quemarlo todo. ¿No crees que me lo he ganado? Eso no es excusa para lastimar a quienes no hicieron nada malo, dijo Shoto, afirmando su glaciar al ver que las capas que cubrían a Toya hasta el cuello empezaban a ceder bajo el peso del hielo derretido. ¿Y qué hay de Ragdoll? ¿Qué te quitó? ¿Por qué merecía morir? Ah, cierto, dijo Toya, y sonó casi tímido. No estaba planeado, rió. Capturarla era el objetivo, pero, Toya rió a carcajadas. Pero se negó a irse en silencio, así que tuve que usar algo de fuerza. No pretendía matarla, Shoto, pero simplemente no se rendía, y terminé siendo demasiado caliente para que ella pudiera controlarme. Su risa le puso la piel de gallina a Shoto. ¿Cómo podía un hermano suyo volverse así? Shoto hizo una mueca, porque sabía por qué. No tienes idea de lo difícil que es controlar el calor de tus llamas cuando todas tus terminaciones nerviosas se derriten. Ninguna sensación de escozor que me haga saber que estoy yendo demasiado lejos, ninguna sensación de calor, ninguna sensación de tacto, solo pasión. La risa de Toya murió, y su cabeza se echó hacia atrás para colgar sin fuerzas. Es una existencia fría, Shoto, vacía. Menos que vacía, en realidad, con el frío vacío que me oprime constantemente cada centímetro de la piel, día y noche, hasta que se filtra en mi mente y esos sentimientos también son minados por el entumecimiento que lo consume todo. El tono de Toya era suave, de alguna manera más real que los desvaríos frenéticos que había estado balbuceando antes. ¿De verdad se sentía así? Shoto supuso que debía de haberse vuelto loco si eso era lo que había sucedido después de que Toya aparentemente muriera quemado hacía 10 años. Volvió a reír, y Shoto se preguntó si podía confiar en nada de lo que dijera Toya. ¿Es eso lo que quieres oír? Tu hermano mayor ya no puede sentir nada, así que sigue subiendo la apuesta para forzarse a sentir algo, lo que sea. Bueno, no es exactamente eso. Hago lo que hago porque es divertido. Toya levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Shoto, y en un destello de fuego azul, el glaciar desapareció, y Toya salió del vapor mientras incluso este se consumía en su presencia. Shoto preparó su costado derecho y se agachó, intentando predecir su uso de choque hielo para que Toya cayera como la última vez. Todo el cuerpo de Toya parecía brillar con fuego azul, y eso le dio a Shoto la urgencia que necesitaba. Tenía que detener a Toya para siempre, y tenía un plan. Cuando Shoto saltó, las llamas de Toya se extendieron, y gritó. Puño llameante. Quemadura jet. Una rugiente línea de llamas, delgada y caliente, tan potente como para incendiar el suelo a su paso, se extendió desde la mano principal de Toya hacia Shoto. Por suerte, no había notado el truco de Shoto, y Shoto saltó hacia la izquierda mientras su movimiento choque hielo lo impulsaba horizontalmente. Continuó usando su hielo para empujarlo por el suelo mientras Toya se congelaba en estado de shock y se detenía para permitir que sus manos se enfriaran. La ráfaga de aire ensordeció a Shoto, así que si Toya decía algo, no se percató. Necesitaba concentrarse más que nunca, así que bloqueó todos sus demás sentidos y se concentró en su don. No movía el cuerpo, simplemente se deslizaba sobre el hielo que lo impulsaba, por lo que le resultaba ligeramente más fácil concentrarse que si hubiera estado corriendo. Mientras obligaba al hielo a propulsarse en un amplio arco hacia la izquierda y rodear a Toya, Shoto elevó la temperatura de su lado izquierdo al máximo. Esto lo hizo un poco más lento, ya que disminuyó la fuerza de su lado derecho, pero tuvo un momento durante la fase de recuperación de Toya. Un fuego amarillo con vetas blancas ardía en su mano, y su ojo azul brillaba con la misma intensidad que el de Toya. Shoto alcanzó a Toya en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos y 100 años. Al acercarse a su hermano mayor, Shoto avivó sus llamas con una intensidad que jamás había alcanzado en toda su vida.
Llamas blancas brillaron en su mano medio segundo antes del impacto, y Shoto lanzó el puño hacia adelante mientras la piel le picaba y ardía al instante. Shoto saltó del hielo que lo impulsaba y lanzó un puñetazo con esa llama en la mano, dirigiéndolo directamente al pecho de Toya, que alzó con los brazos humeantes y llenos de hollín para defenderse. Shoto agarró uno de los brazos de Toya con la mano derecha y se lo arrancó, su frágil cuerpo rindiendo fácilmente ante su fuerza entrenada. Estaba completamente expuesto. Shoto tuvo su oportunidad. Puño llameante. Gritó Shoto con la voz entrecortada. Toya abrió los ojos de par en par y retrocedió, pero eso no lo salvó. Avivamiento. El puñetazo de Shoto impactó, y las llamas blancas que antes se habían contenido completamente en su brazo se desataron sobre Toya, quien gritó al tambalearse por el ataque explosivo. Esas llamas blancas se tornaron amarillas rápidamente al adherirse a la ropa que Toya había incinerado a medias, y la mayor parte de su torso quedó al descubierto al quemarse la camisa, revelando que la carne púrpura y podrida que le marcaba el rostro y las manos se extendía también por debajo del cuello y los hombros. La poca piel que no se había quemado estaba ahora ennegrecida por el jet kindling de Shoto. Toya pareció quedarse sin aliento y se desplomó de espaldas frente a Shoto, jadeando entrecortadamente. Shoto pisó fuerte y todas las llamas a su alrededor, incluyendo la de Shoto, se extinguieron. Toya yacía allí, con la escarcha de herida de nuevo, y miró a Shoto con la misma mirada de odio que había mostrado al hablar de Endeavor. Ven a casa, hermano. Fuyumi, Natsuo y mamá te esperan. Ochako corría por la calle, rebotando de una superficie a otra para evitar los cuchillos que Toga le lanzaba, mientras Mina se defendía del suelo derritiendo las hojas antes de que la alcanzaran. La sangre le azotó los oídos al ver cómo su sentido de la gravedad se descontrolaba, y se movió como un rayo desde donde había estado hacía apenas unos segundos hasta la posición de Toga en lo alto de un asta de bandera. Chocó con Toga y forcejeó con ella en el aire mientras su peso las arrastraba hacia el suelo. Ochako se negó a dejarla flotar, así que dejó que la masa de Toga la aplastara para estrellarla contra el cemento, lo que hizo que los cuchillos que tenía en las manos salieran volando de su agarre y la chica quedara aturdida. Ochako la inmovilizó de brazos y piernas contra el suelo y le puso la rodilla en el pecho. Miró a Toga con enojo, mientras la chica demente debajo de ella solo sonreía con alegría. ¿Dónde está Izuku Midoriya? Le gritó Ochako. Dime que no lo habéis matado ya, psicópatas. Toga la miró con sorpresa y decepción, pero aún así sonrió. ¿A quién le importa ese chico? Dijo como si fuera un insulto. Ochako, ¿no entiendes que te quiero? Di que tú también me quieres. No. Jamás podría amar a alguien que lastima a otros solo porque lo disfruta, gritó Ochako. Jamás podría amarte. Un profundo dolor se reflejó en el rostro de Toga. No sé por qué sigo intentándolo. Esta sociedad estúpida y asfixiante te ha lavado el cerebro. Le dio un cabezazo a Ochako, quien flotó por los aires mientras sus extremidades se sacudían con el impacto. Toga se llevó las manos al cinturón, y Ochako giró en el aire por encima de Toga para esquivar las dagas que ésta lanzó torpemente, fallando por completo a Ochako incluso sin su esfuerzo. Mina se deslizó sobre un chorro de ácido y arrojó una cortina de ácido espeso hacia Toga, quien saltó y la esquivó fácilmente con su agilidad felina. Ochako se dejó caer de nuevo al suelo mientras se preguntaba dónde había aprendido a moverse como lo hacía. Era casi como se movía Aizawa, o tal vez el asesino de héroes. Aizawa tenía una especie de gracia felina, aunque la mayoría de sus movimientos estaban lastrados por lo que ella supuso fueron varios días de privación de sueño. Los movimientos del asesino de héroes tenían una cualidad serpenteante. Le recordaba la única vez que había ido al zoológico de pequeña y se había perdido un rato en la exhibición de reptiles. Esas serpientes se movían como Stein, con movimientos lentos y deliberados que transmitían confianza y seguridad. Los movimientos de Toga eran como los de esos tipos, pero más salvajes, menos refinados, caóticos y frenéticos en cierto modo.
Eso desconcertó a Ochako, porque mucho de lo que All Might les había enseñado en clase era que ser un gran luchador se reducía principalmente a ser capaz de predecir a tu oponente y desarrollar tu contraataque incluso antes de que empezara a atacar, y Ochako no podía hacer eso con Toga. No era especialmente fuerte, solo era rápida y salvaje, por lo que incluso rastrearla era difícil. Incluso mientras miraba a su alrededor y Mina pasaba patinando sobre su chorro de ácido, Toga parecía haber desaparecido de nuevo, oculta a plena vista, donde era invisible.